7:47 de la mañana, amigos, continuamos con más información. Ya nos toca desarrollar nuestra siguiente entrevista. Estamos acompañados del doctor Iván Lanegra, él es viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. ¿Cómo está, viceministro? Pues muy bien, siempre contento de estar aquí en el programa. Qué bueno, qué gusto verlo. Siempre es un gusto conversar con usted y precisamente pues tenemos muchos temas en los cuales desarrollar el día de hoy. El mes de marzo estaba previsto que ya se realice la primera consulta previa, ¿no?, a las comunidades indígenas en relación a un tema hidroenergético incluso. ¿Cómo va avanzando todo esto? Bueno, ya hubo una reunión hace unos días en Iquitos, con las organizaciones indígenas del ámbito donde va a realizarse el proceso de consulta del lote 192, ante el lote 1AB, que es la zona de Loreto, y en el norte del Loreto. Y en esta reunión estuvieron presentes todos los jefes de las comunidades nativas del ámbito de la consulta, absolutamente todos, las cabezas de las federaciones. Y estuvo además también Perupetro, que es la entidad responsable en este caso de llevar adelante la consulta. Que con digamos todo es la equipo. otra parte, ¿no? De exactamente, este estuvo con todos sus directivos en el más alto nivel, también presentes. Una reunión, eso en verdad es inédito, es decir, primera vez en la cual antes de inclusive empezar una licitación, las partes se sientan a la mesa y empiezan a conversar. Es decir, la población, ¿no?, representante de la población indígena, en este caso de las comunidades nativas, con representantes de Perupetro, que es la entidad del Estado responsable de la consulta. Entonces se han sentado a la mesa y han empezado a discutir sobre cómo llevar a cabo ya el proceso de consulta, porque como entenderás, se recordarás que la idea era que en marzo empezara. Y bueno, entonces han empezado a discutir, y una de las primeras cosas que han planteado las organizaciones indígenas es decir, miren, hay algunos temas que queremos que se resuelvan antes. Por ejemplo, queremos que se resuelva bien el tema de los pasivos ambientales, queremos que se resuelva bien el tema de la titulación de tierras, queremos unos temas que consideramos que todavía están pendientes, no evidentemente que son competencia de Perupetro, no es responsabilidad de Perupetro ver esos temas, pero consideran que el Estado en general debería dar alguna respuesta a estos puntos. Y de otro lado, Perupetro, nosotros también estuvimos presentes, yo personalmente viajé a la ciudad de Iquitos a participar de esta reunión, explicamos qué implicaba todo el proceso de consulta, ¿no? Y por lo tanto lo que se ha acordado es en abril tener continuar con el trabajo preparatorio, en abril tener nuevamente una reunión para ya poder cerrar el tema del plan de consulta, o sea, ya en este mes de abril cerrar el plan de consulta. Y este plan de consulta básicamente lo que va a acordarse es qué cosas se le va a consultar, Exacto, son varios temas, ¿no? Qué cosas es lo que se va a consultar, pero también todo el cronograma de las actividades que se requieren llevar adelante. Por ejemplo, un tema que fue muy interesante, por primera vez en esta reunión se llevaron intérpretes capacitados por el Ministerio de Cultura para que si alguna persona, Achuar o Quichua, que están presentes, querían expresarse en su idioma, entonces pudieran utilizar el intérprete para que todos pudieran compartir la información. Pero no solamente eso ha ocurrido en esta reunión, sino que también han planteado que ellos también te lleven intérpretes, que también existan intérpretes de sus propias comunidades, y nosotros pensamos que eso está muy bien, o sea que todos esos elementos deben ser parte del plan. Quiénes hacen interpretación, cómo se va a hacer la facilitación, dónde van a hacerse las reuniones de trabajo, todos elementos de manera coordinada, de tal manera que no exista ninguna luego preocupación respecto a que están haciéndose muy bien el proceso de consulta. Bueno, y aquí es lo importante porque de alguna manera estas primeras reuniones están pues marcando el precedente de lo que se va a utilizar, ¿no?, luego cuando ustedes puedan llevar a cabo otros tipos de consulta previa. Este es el precedente que se le va a dar. Sin duda. Además, creo que uno de los elementos más importantes que anunció Perupetro en esta reunión fue que no van a empezar el proceso de licitación si es que antes no se tiene con los pueblos indígenas de la zona las condiciones acordadas mutuamente para llevar adelante esto de una buena manera. Y creo que es una señal también que marca un hito en estos procesos, porque el Estado siempre ha estado acostumbrado un poco a plantear que el tema termina siendo decidido después, o sea, es decir, que como que las cosas se empiezan a decidir por parte del Estado y no se conversa con los pueblos indígenas. En cambio, en este caso, inclusive desde el proceso previo de preparación de la licitación, ya están involucradas las organizaciones indígenas. Y es el previo del previo incluso, porque ni siquiera se ha hecho todavía la consulta. Exactamente, entonces creo que eso es el tipo de estándar que debería llevarse a cabo en este tema. Ahora, viceministro, también hay cosas interesantes que se están dando a propósito, ¿no?, para darle un mayor seguimiento a todo lo que se va a impartir desde ahora con este tema de la ley de la consulta previa. Y precisamente el Ejecutivo ha creado una comisión que le va a dar este seguimiento. Sí, esto es muy importante. En el reglamento de la ley de consulta ya estaba prevista la creación de una comisión multisectorial de seguimiento del proceso. ¿Por qué? Primero hay que recordar que el Perú es el primer país en el mundo en el cual se ha diseñado un conjunto de herramientas, es decir, no solamente una ley, sino reglamentos, un conjunto de herramientas adicionales para llevar y apoyar el proceso de consulta.
Entonces, este proceso desde luego es pionero y no existe un referente a nivel internacional que pueda utilizarse de punto de comparación. Digamos, nosotros vamos a dar el referente. Nosotros vamos al referente, claro. Entonces es muy importante que en estas primeras consultas que se van llevando a cabo vayamos recogiendo las lecciones de lo que va ocurriendo. Es decir, por ejemplo, esta consulta del lote 192, sí, ¿no? ¿Qué lecciones vamos anotando, ¿no? ¿Funciona el tema de los intérpretes? Hemos hecho un proceso de identificación adecuado, el reglamento tiene todas las herramientas previstas, los plazos son los convenientes. Entonces, todos los elementos tienen que ser anotados y luego discutidos de una manera multisectorial. Ahora, he escuchado, hay una preocupación de las organizaciones indígenas de que de repente no va a formar parte con voto de la comisión. En realidad no es una comisión para votar, o sea, no es una comisión, digamos, decisoria, ¿no? Claro. Es una comisión más bien que va a plantear recomendaciones, que va a plantear propuestas, ¿no? Por lo tanto, va a recoger todo, va a recoger opiniones de expertos, opiniones de las organizaciones indígenas. ¿Vinculante o no para la decisión? Claro, como es una comisión multisectorial, lo que va a plantearle es recomendaciones a las entidades competentes. Por ejemplo, en este caso, si hay que hacer una modificación de la ley, por ejemplo, la comisión llegará a la conclusión de que hay algún aspecto de la ley que hay que precisar, entonces al Congreso tendrá que enviar la recomendación y será el Congreso el que tendrá que evaluar lo que la comisión establezca. Si hay que hacer algún ajuste que tiene que ver con una competencia de un sector, por ejemplo, entonces se le enviará al sector correspondiente esta recomendación para que ya luego, mediante el proceso que corresponde, se pueda finalmente aprobar. Pero es una comisión básicamente que va a recomendar, que va a sugerir, que va a proponer, ¿no? Y cuya agenda todavía no está definida, de hecho, porque todavía, de acuerdo con la norma, tiene que reunirse la comisión y aprobar un plan de trabajo. En ese plan ya se establecerá cuáles son los puntos específicos que serán objeto de discusión en la comisión. Ahora, ¿quiénes conforman esta comisión que va a darle el seguimiento? Bueno, hay una parte de la comisión que es básicamente gubernamental, que es la que la comisión, digamos, directamente ha convocado, que son los sectores del Poder Ejecutivo que tienen que ver con temas de consulta, incluyendo el Ministerio de Energía y Minas, con sus dos viceministerios, Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Gestión Ambiental, ¿no? Agricultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Turismo, Trabajo, todos los sectores, digamos, que tienen que ver con el tema de consulta. En el Ministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Cultura vamos a ser la Secretaría Técnica del proceso. Claro. Pero además la norma también establece que conforme se define el plan de trabajo también tiene que invitarse a expertos en temas indígenas que nos apoyen, que nos ayuden en este proceso y también a líderes indígenas, organizaciones indígenas. Ahora, ¿estos expertos de la sociedad civil? Puede ser de las universidades, de centros de investigación. Creemos que en este punto es muy importante tener además una mirada multidisciplinaria, ¿no? Antropólogos, sociólogos, expertos en economía, en desarrollo, inclusive abogados, de repente algunos. Claro. La idea es generar un poco de todo, ¿no? Para tener una visión completa de la materia. Ahora, doctor La Negra, hubo hace algunas semanas atrás algunos cuestionamientos en relación a esta base de datos que se iba a hacer en relación a los pueblos indígenas, ¿no? Y el tema iba un poco por el lado de quiénes van a pertenecer a esta base de datos y que esto era incluso medular para el tema de la ejecución de la ley de consulta previa. No es medular, digamos, es un elemento muy importante, pero no es un elemento que impide avanzar con el proceso. De hecho, tenemos lo del lote 192, que estoy contándole, que ya está avanzando en el tema de la consulta y no ha necesitado todavía ese instrumento. Lo que ocurre es que el tema, siempre la identificación de los pueblos indígenas ha sido un tema no solamente en el Perú, sino a nivel internacional muy complejo, ¿no? Y que además tiene que ser un proceso que esté a cargo del Estado, porque miren, el tema del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es un tema que constituye una obligación, sin duda, del Estado, ¿no? Es una obligación del Estado llevar adelante esta identificación. Más aún, porque se trata de los pueblos indígenas, habitualmente en nuestros países, la población más vulnerable, con menos recursos, con menos capacidades en muchos temas. Y eso, sin duda, es una desventaja enorme. Más bien, muchas de estas normas se han dictado precisamente para reducir esas brechas, para reducir esa asimetría. Entonces, tiene que hacer el Estado un esfuerzo por llevar adelante un proceso de buena manera. Entonces, todo ese tema de lo que usted ha mencionado es parte de ese esfuerzo, ¿no? No es sencillo, hay que discutir ese tema sin duda a fondo con los actores correspondientes, pero sí debo decir, ¿no? El trabajo ya de recolección de toda la información que el Estado posee, o sea, la información oficial, eso ya concluyó, ¿no? Toda la información que el Estado necesita para poder tomar decisiones ya concluyó, pero eso no es suficiente, porque se requiere evidentemente también llevar adelante ese trabajo ya específico de identificación. O sea, ya se recopiló la información, más no se está afinando. Tenemos la directiva, tenemos la información, ¿no? Entonces ya falta simplemente pues el cierre de este proceso, pero sin duda, digamos, el no tener todavía este instrumento no impide, el no poder utilizarlo en todo caso, no impide poder avanzar con
con los procesos de consulta ahí. Claro, que es lo que se ve. Y bueno, y otra cosa que no debe pedirse jamás y que es un tema muy interesante y novedoso que se va a lanzar el día de hoy es la plataforma de alerta contra el racismo, viceministro. Un tema en verdad de mucha prioridad cuando estamos recientemente viendo temas, ¿no?, de racismo que están siendo tocados incluso hasta con tema de revocatorias, con temas tan sensibles. Es cierto, somos una sociedad muy diversa, ¿no? Digamos, parte del tema de los pueblos indígenas tiene que ver con este punto. Es una sociedad en la cual hay muchas culturas distintas, muchos colores de piel diferentes, y a veces esa diversidad ha ocultado todavía una tara que queda con nosotros, que es el tema del racismo, ¿no? Todavía distinguimos a las personas y les atribuimos cosas en virtud de simplemente el color de piel. Sí. Entonces eso puede implicar estereotipos, puede implicar prejuicios, algunos casos muy ofensivos. Y discriminación, ¿no? Y que se infiltran en el lenguaje diario, ¿no? Y penetran en la educación, en particular en los medios de comunicación, a veces la publicidad refuerza estos elementos y hace que en lugar de tratarnos todos absolutamente como iguales y no hacer distinciones ofensivas y generar un trato diferenciado a partir del color de la piel, eso sigue ocurriendo. Por esa razón, en el Ministerio de Cultura, a través del viceministerio que nosotros dirigimos, hemos preparado un programa, que es este. Ajá, la plataforma. Que es la plataforma, ¿no? Alerta contra el racismo, ¿no? ¿De qué se trata? Y es una plataforma que el día de hoy vamos a lanzar, que es un conjunto de instrumentos, ¿ya? El instrumento más importante va a ser una página web, ¿no? Que va a haber alertacontrarracismo.p, ¿no? Que es una página web que está aquí abajo, de repente a ver si lo podemos colocar abajo, ¿no? Ese www.alertacontraelracismo.pe. Exacto. Perfecto. Entonces, esta página web, ahí va a encontrar una plataforma de información para empezar, de qué es el racismo, cómo uno puede identificar que está ocurriendo un acto de discriminación por origen étnico o racial. Uno puede conseguir información sobre los casos que han ocurrido, digamos, ejemplos, cómo ocurre la discriminación en el trabajo, cómo ocurre la discriminación por temas vinculados con los consumidores. Claro. En la educación, hace poco nosotros tuvimos un caso terrible de una familia que se vio afectada porque su hijo fue discriminado en la escuela. Y eso son secuelas que se pueden arrastrar hasta la adultez. Exacto. ¿No? Lo interesante de este portal, viceministro, es que va a haber un reporte de casos, ¿no?, que nos va a permitir a todos los ciudadanos ser testigos, que hemos sido testigos o de repente en su momento víctimas. ¿A quién no hemos sido víctimas de discriminación? Eso tiene dos objetivos, ¿no? Primero, visibilizar el problema, porque muchos de estos casos simplemente pasan, ¿no? O sea, y uno lo deja pasar. Y uno lo deja pasar, ¿no? Lo deja pasar. Entonces todavía quedan, pues, avisos que dicen, bueno, se exige persona con buena presencia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto eso, no? Entonces, claro, o actos de discriminación en un restaurante o en un centro, digamos, de ventas comercial. Se refiere el derecho a admisión. Y a veces se debe hacer derecho a admisión famoso, muchos de esos temas. Entonces, lo que va a permitir el reporte, que efectivamente uno entra a la página web y va a encontrar una sección de reportes, uno va a poder ahí dar cuenta del caso que ha visto, es empezar a mapear estos casos, ¿no? Entonces va a haber un mapa en el cual uno va a poder encontrar dónde es que se han detectado estos casos. Desde luego no es una información completa, digamos, sistemática desde el punto de vista, digamos, de una investigación rigurosa, científica, no tiene ese objetivo, pero sí va a empezar a visibilizar los casos que vamos viendo y va a permitir que la gente se dé cuenta. Y que la gente tome conciencia y participe, que es lo más importante, ¿no? Y que potencialmente, eso también es muy importante, si nosotros vamos a recibir esa información, si vemos un caso que ya merita algún tipo de sanción, porque recuerde que el tema tiene sanciones administrativas e inclusive penales. Claro. No son mayores, son sanciones menores, pero sí son casos que algunos supuestos merecería la pena pues ir más allá y asegurar que hay una sanción correspondiente, ¿no? Claro, y de lo que se trata también es que incluso tomando cifras, ¿no?, y datos publicados por grupos de opinión y mercadeo, ¿no?, el 78.9% de los peruanos piensa que el Perú es un país racista y el 39% de peruanos piensa que son discriminados por su raza. Entonces no estamos hablando de una sensación de igualdad entre todos los peruanos, y de eso no se trata. Hace poco se hizo el Barómetro de las Américas, se hizo una investigación que se presentó a fin del año pasado,
de los países, digamos, en América Latina, donde todavía el tema de la discriminación es un asunto crucial de la sociedad, Perú aparece como uno de ellos. Lamentable, ¿no? Cuando tenemos una cultura tan variopinta, tan riquísima, nosotros somos una mezcla exquisita de tantas razas, ¿no? Inclusive, fíjate, hasta los apellidos, ¿eh? Una universidad, la Universidad del Pacífico, hizo una investigación no hace mucho, donde hizo algo muy sencillo. Enviaba CVs con apellidos de origen andino. Ajá. Y CVs con apellidos, digamos, entre comillas, castizos, ¿no? Enviaba los CVs y, claro, aquel que tenía apellidos quechuas, tenías que enviar mucho más CVs para conseguir un trabajo que aquel que enviabas con un apellido castizo. O sea, ni siquiera se veía el perfil, no, ni siquiera una académico, foto, profesional, nada. O sea, por el apellido. Claro, qué injusto. Y el perfil era el mismo, o sea, la misma universidad, las mismas características profesionales, pero entonces eso revela que somos todavía, y eso un país todavía con el racismo ahí, y por esa razón la alerta contra el racismo busca asegurar de que ese tema no quede invisible y que empecemos a actuar en contra de este tema que todavía queda en nuestra sociedad. Buenísimo, ahí está la página web para que usted también pueda informarse, también participe desde ya, incluso también los pueden buscar y encontrar a través del Facebook y del Twitter, ¿no? Es @alertaracismo, así que hay que todos participar, ¿no? Esto es un tema que en verdad nos llama la atención a todos los peruanos, todos somos una mezcla tan rica, ¿no? Así es. Bueno, hoy en la mañana hacemos el lanzamiento. Oye, vamos a hacer un lanzamiento también en el norte del país, vamos a hacer en Chiclayo, vamos a hacer un lanzamiento y vamos a hacer en Puno otro lanzamiento para que además dar un enfoque descentralizado a esta campaña. Bien, viceministro, un gusto conversar con usted siempre. Un gusto también estar aquí, estamos muy pronto nuevamente, seguramente. Seguramente nuevamente. 4 de la mañana.